empezar a usar la mente y no dejarse arrastrar por las cosas de este mundo. Ya es hora de que abran la conciencia, pues están a un paso del abismo más profundo. ¿Cuántos han caído de una extraña manera? ¿Cuántos se hacen muertos por tus manos hechiceras? Y arriba ya preparan tu condena y sé que te quemarás en la caldera. Desde lavozdelreino.net en Lithia Springs, Georgia, presentamos tu programa Sin Pelos en la Lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Sin Pelos en la Lengua, lunes, miércoles y sábado a las 9 p.m. Sin Pelos en la Lengua, en Facebook Live y la 1700 AM, La Voz del Reino en Lithia Springs, Georgia. Y ahora contigo, el doctor Juan Miguel González. Buenas noches, ¿cómo están? Que el Señor le bendiga rica y poderosamente en esta noche bella pero lluviosa aquí en el estado de Georgia, en la ciudad de Lithia Springs. Estamos teniendo una lluviecita leve y se siente un poco frío afuera, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor porque estamos vivos, estamos sanos y estamos conectados aquí en la 1700 AM, La Voz del Reino, y su programa Sin Pelos en la Lengua. Pastor Mena, ¿cómo está? ¿Cómo se siente, pastor? Muy bien, Pastor Juan, nos sentimos bien, gracias a Dios. Aquí estamos con una noticia pues no muy agradable. Hoy subimos la cifra, otra vez repasamos los 1000 y resto de casos. Entonces, lo que sí es bueno es que disminuyó mucho la cantidad de muertos, solo 6, que de todas maneras sigue siendo una cifra dolorosa porque son 6 familias que hoy están llorando a su difunto. Entonces son momentos muy fuertes, muy duros, pero confiamos en la gracia y misericordia del Señor. Pero estamos bien, gracias al Señor, como bien dijiste, mientras Dios nos mantenga con salud, echamos para adelante. Así es, aquí también en el estado de Texas se dio una cifra, ¿verdad? Y estoy investigando porque ya a esta altura del partido yo a estos medios televisivos no le creo ni el nombre. Pero hoy en la noticia en Univisión salió que el estado de Texas sobrepasó 1 millón de personas contagiadas con el coronavirus y están tratando de poner algo de orden porque la gente no presta atención, la gente hace prácticamente lo que quiere. Dice que los restaurantes los fines de semana están tan llenos de gente hasta su capacidad máxima y afuera la fila para entrar a los restaurantes y sin mascarilla. La gente como que está cogiendo el hábito de salir a la calle sin mascarilla, como diciendo ya se terminó, hemos usado la máscara por mucho tiempo y lo que está pasando es que se están volviendo a contagiar la gente. Y algo que es un poco también usual es que personas que ya habían tomado el virus y lo habían superado se están volviendo a contagiar. Y hablaba un médico que era triste, ¿verdad? Un médico encargado de un hospital decía que su hospital estaba completamente lleno, que no habían habitaciones y que para él lo más doloroso era ver en la sala de su hospital al padre, a la madre, al hijo, al abuelo. Eran familias enteras con esto del coronavirus y es porque la gente no le está poniendo la atención necesaria. Dice que el justo ve venir el mal y se aparta, pero el necio como que le gusta, ¿verdad? Tentar a Dios y bueno, que Dios nos ayude. En esta hora queremos saludar a los hermanos que ya se encuentran conectados aquí a su programa Sin Pelos en la Lengua, la hermana Patricia
Alemán Chávez, el hermano Neri Santa María, Cándido Mejía y los hermanos de la televisora Restauración en el estado de la Estrella Solitaria, que muy gentilmente lanzan en simultánea, ¿verdad?, en nuestra programación cada vez que salimos al aire. Y queremos saludar también a la hermana Felicidad Ávila, que se encuentran conectados ya en su programa, y todos los hermanos que nos están escuchando también a través de la 1700 AM, La Voz del Reino, y los hermanos que nos ven en las diferentes plataformas como TuneIn, Stream 1 y todas las plataformas donde están conectadas en nuestras programaciones. Que Dios los bendiga. No se mena, si quieres saludar a tus amigos allá de Texas, tus amigos de Kansas City, que te quedaste hoy corto. Esta clase de griego te saca con dolor de cabeza, pastor. Los micrófonos son tuyos. No solo con dolor de cabeza, de estómago y de todo. Pero bueno, la Biblia nos enseña que solo los valientes alcanzan el reino y tenemos que estar dispuestos y seguir adelante. Así es. Pero sí, siempre mandamos nuestro saludo a nuestros hermanos que ya están conectados, y también los hermanos de todo Centroamérica. Para nosotros sé que son gente especial, fieles a la causa, los de México igualmente. En Estados Unidos, pues los hermanos de Kansas City, de Houston, y los hermanos de San Antonio, Texas, que también fielmente escuchan su programa Sin Pelos en la Lengua. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí, yo tengo un texto aquí que quiero compartirle, porque quiero seguir hablando de este tema, ya que este es un tema de actualidad. Acuérdense que nuestro programa Sin Pelos en la Lengua es una tarima de opinión pública, pero de verdad de presente, y siempre tomando como referencia la palabra del Señor, ¿verdad? Ya que la Biblia siempre será nuestra regla infalible de fe y de conducta. Yo estoy aquí en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3. Voy a empezar a leer desde el versículo 1 hasta el 5. También debe de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El apóstol Pablo aconsejando, ¿verdad?, a Timoteo acerca de cómo iba a ser el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y nos estamos dando cuenta cómo la Biblia es tan precisa, tan exacta. Si hay algo de lo cual me sorprende a mí es ver la exactitud de la palabra. Por eso que la Biblia no se puede ver como un libro más, ni se puede escudriñar como un libro científico o quizá como un libro filosófico. No, la Biblia es la verdad de Dios, y una verdad tan presente, tan viva, que ella no se equivoca en ninguna de sus proyecciones. Todas están exactas, todas caben así en nuestra mano como anillo en dedo de novia. Con qué exactitud se mueve el Señor y cómo se cumple la palabra de Dios tan efectivamente. El apóstol Pablo hablaba a Timoteo acerca de los postreros tiempos, y los postreros tiempos son los tiempos últimos. O sea, estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Estos tiempos últimos, porque mucha gente no lo quiere aceptar, no lo quiere admitir, pero en realidad estamos viviendo los últimos tiempos. Y cualquier día
aunque el pueblo no lo quiera así o la gente no lo quiera recibir, va a sonar la trompeta del Señor y los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, los que quedamos, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. Y esto nos marca a nosotros claramente de que entonces efectivamente estos tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos y son tiempos peligrosos. Ahora, son peligrosos por el carácter de los hombres. Ponme amenita ahí, por el carácter de los hombres, por la manera en que los hombres se van a desarrollar, comportar, cómo se van a perder un sinnúmero de valores, cómo se van a tirar estos valores morales a la basura y cómo la humanidad va a ir corriendo al desenfreno, al pecado, a la suciedad. Y a mí me asombra, ¿no? ¿Cuántos años menos pudo haber escrito el apóstol Pablo esta carta a Timoteo? Pero mira la exactitud, ¿eh? Como es la palabra, como es esta carta tan exacta, que ahora que vivimos estos tiempos peligrosos, estos postreros tiempos, nos estamos dando cuenta al pie de la letra que el carácter de la humanidad es exactamente como está plasmado ahí en la palabra. No sé qué piensa usted, Pastor Menita. Pues es interesante este tema de nunca acabar, es un tema bien amplio, bien profundo y es un tema que nos llama a nosotros y a todos los que nos escuchan, ya sean creyentes o no creyentes también, a reflexionar, a hacer un análisis. Yo estoy asustado, voy a confesarte esto aquí públicamente. ¿Por qué asustado? Porque cuando yo miro 5 años atrás, vamos a ponerle nada más, las cosas que vemos hoy no se veían, ni siquiera uno las tenía pensadas. Pero la humanidad ha ido en una vorágine tan tremenda, en decadencia hacia abajo. Todo lo que el hombre está proyectando en su vida es hacia abajo, hacia lo malo. Y como bien dijiste, Senante, el apóstol Pablo, siendo tan exacto en su concepción del futuro que esperaba a la humanidad en este tiempo, porque fue claro al decir que vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles o los últimos tiempos, que claramente en lo que estamos nosotros viendo nos dice sin manera de equivocarse que es los tiempos en que estamos viviendo, porque al hacer un análisis del carácter de los hombres de hoy en día, ahí están manifestados realmente, ahí están. La lista que él presenta es una lista bien clara, y nos habla a nosotros entonces de estos tiempos que estamos nosotros, pues nos ha tocado vivir a nosotros. Es tan difícil estos tiempos porque realmente hasta el pueblo del Señor, es afectado por las situaciones de este tiempo. Jesús, previendo todo esto, nos dice en Mateo 24 que por causa de la maldad de esto que estamos experimentando, el amor de muchos se iba a enfriar. En una ocasión hablaba con una persona, una líder, y en la conversación salió el hecho, yo tengo en mi corazón siempre algo que pues Dios ha puesto y ha aprendido de la palabra, que es el apoyar a algunas personas. Si en la calle veo una persona en necesidad, pues trato de brindarle algo de ayuda. Yo no tengo que ver si la persona anda en droga o no anda en droga. Eso no es mi problema. Si la persona está, borrachera, en alcoholismo, no miro esa parte. Solo quiero
aportarle algo. Pero esta persona me decía, no, así, pero con una forma. Yo nunca he dejado de hacer eso ya y no lo voy a hacer porque yo no voy a contribuir en que esa persona siga en ese vicio en que está metido. Y eso a mí me causó un poco de dolor porque yo dije, es allí lo que la palabra dice, que el amor de muchos se enfriará. A nosotros no nos interesa esa parte es entre él y Dios. Lo que uno trata de hacer es aliviar la necesidad que tiene esa persona. Pastor Juan, cuando yo vivía en Pueblo Nuevo, había un grupo de muchachos que se reunían cerca de donde yo vivía y aproveché para compartir la palabra y gracias a Dios, muchos de ellos hoy son hombres y mujeres de Dios que aceptaron al Señor. Hice grupo en casa y aceptaron al Señor. Uno de ellos me contaba su experiencia. Él andaba en drogadicción, era drogadicto. Pero él me contaba y me decía, Señor Ángel, yo no quiero hacer eso. Yo no quisiera, pero hay una fuerza dentro de mí que me lleva a hacer eso. Y con lágrimas en sus ojos, él me confesó, me decía que hacía cosas que a él lo avergonzaba lo que estaba haciendo, pero estaba dominado y atado. Y gracias a Dios que ahí tuvimos compasión y misericordia por ese muchacho. Hoy en día, él asiste con su esposa y sus hijos a una iglesia, tiene su trabajo porque Dios lo levantó para su gloria y para su honra. Entonces yo creo que no podemos nosotros tampoco actuar tan duramente con esta gente. Tenemos que agradecer que Dios nos guardó y nos libró a nosotros de esa vida porque muchos practicábamos lo que esta gente practica también. Y alguien tuvo compasión y misericordia. Entonces, pienso que nosotros debemos de actuar de esa manera y no permitir que convertirnos en personas duras, con un carácter fuerte, no. Con el pecador, claro que vamos a hablarle sobre su pecado porque él tiene que dejar eso y caminar para el Señor, pero sabemos que es una obra que el Señor hace en el corazón de la gente. Pero aquí nos vamos a encontrar en este tiempo, que es lo que quiero afirmar, gente con un carácter, wow, difícil, duros. La palabra nos dice, y siento cuando leemos eso, que esa porción que escogiste, hombres amadores de sí mismos, o sea, no les interesa ni le importa más nadie que no sea ellos mismos. Eso es fuerte. Y eso lo estamos viendo hoy en día, Pastor Juan. Cuando leemos la noticia, un ejemplo, los narcotraficantes. A esa gente no le importa cortar en pedazos a la gente. ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿cómo es eso? Ese es un ser humano, ese no es un animal para que tú lo descuartices en esa forma. Pero a esa gente no le interesa solamente es ellos, ganar dinero a como sea, y para eso tienen que demostrar que ellos son fuertes. Entonces, la palabra se está cumpliendo al pie de la letra, tal cual como el apóstol Pablo nos las está indicando. Hace un énfasis, y ese énfasis yo quisiera tocarlo porque habla de tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y sí son tiempos peligrosos. Veía un video en el día, hace 2 o 3 días atrás. Una muchacha, Pastor Juan, está con su niña, una bebé, 3 años, lo más, 2 o 3 años. La lleva caminando, paseándola con su carrito. Vienen 2 delincuentes en una moto. Uno se baja, trae un destornillador en la mano. No le interesaba la baby que llevaba la muchacha, pero para robarle el celular, escúcheme bien, le enterró ese destornillador en el brazo. La niña llorando allí porque quedó sola. Ahora la muchacha, te voy a decir que fue valiente. Yo no haría eso, llévate el celular. Eso no, ella correteó al ladrón, se fajó con el ladrón.
y finalmente gritó y la gente, los vecinos vinieron y lo agarraron. El otro se fue en la moto y a ese le han dado una pambincha. Pero lo que yo trato de ver es el acto. Una madre con su niña. La niña vio toda esa escena grotesca y horripilante. Y ahí estaba ella llorando y su mamá sangrando del brazo porque la había metido enterrado ese destornillador en el brazo. Terrible, terrible. Esos son los tiempos peligrosos que la palabra nos está hablando. Y lleva mucho más que más adelante vamos a seguir comunicando. Ahora, parece que la gente tampoco se da cuenta, ¿no, Pastor Mena, de que estamos librando una lucha sin cartel ya? Esto es una lucha peligrosa entre los dos reinos y la gente no quiere entender que el reino de la tiniebla se está imponiendo. Se está imponiendo sobre la gente de una manera loca, loca, loca. Yo estaba viendo también ahí en la noticia de que venía un carro de policía en Costa Rica, ¿verdad? Siguiendo a otro vehículo que estaba delante y parece que las calles estaban húmedas y el carro patinó, el de policía, y le dio a los dos transeúntes que venían caminando y ahora la policía se ha desconectado del caso y dice que ellos estaban en su función. Pero ¿qué culpa tiene uno de venir caminando por la calle y que la policía esté correteando a alguien y le pase encima a uno? Y nos damos cuenta que la gente, no importa en qué esfera esté, se ha perdido como esa sensibilidad humana. Ya no hay sensibilidad humana. La gente está inclinado. Has dicho la palabra exacta, Pastor Juan, sensibilidad. Sí, se ha perdido esa sensibilidad humana, créemelo. Nadie respeta a nadie, la gente, ya no respetan a los ancianos, a la gente no le importa si es una dama embarazada. Es tremendo, la gente está, pero como poseída, y lo peor de todo es que la gente lo ve tan normal y ellos se miran y se ven que están bien. Ahora ellos se ven bajo el reflejo de otro ser humano igual o peor que ellos. Entonces, bueno, algunos dirán, bueno, en el mundo de los tuertos, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Si el otro está peor que yo, aunque yo esté así, no estoy tan mal. Mas, sin embargo, uno que no está ubicado, ¿verdad? En esa plataforma de lo que era, mira a la gente y dice, ¿hasta dónde puede llegar este mundo? Mira, te voy a compartir algo y pésalo, pero ya no quiero ni siquiera hablar más aquí de política para que la gente no crea que nosotros, pero esta señora que está haciendo pareja con el nuevo candidato, este señor Biden, perdón, ella ha dicho que va a luchar para que en sus primeros 100 días, cuando ellos lleguen a la presidencia, si es que llegan y Dios lo permite, ella va a luchar para establecer una ley donde la prostitución sea legal. Imagínense eso. Imagínense, en vez de estar trayendo otras proyecciones de ley, hacia dónde se ubica, ¿no? Entonces, eso me da a entender a mí que ya no interesa clase social o dónde estás tú ubicado dentro de la intelectualidad. Si Cristo no está en tu corazón, siempre te vas a inclinar hacia la tiniebla, hacia lo malo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tengo una mente reprobada, yo no puedo pretender que nada que salga de mi cabeza va a salir conforme al orden de Dios. Y si Dios lo que hizo, todo lo que hizo es bueno, todo lo que esté contrario al orden del Señor, definitivamente va a ser malo. Y estamos viendo que la gente todavía como que no puede ver. Yo no sé, pastor, usted que ha caminado tanto, ¿verdad? ¿Será que la gente no se da cuenta que está caminando como con un paño? La gente pareciera que alguien le está dominando los sentidos, como que no ven con claridad. Están viendo las cosas desde un punto de vista tan equivocado y se cumple la palabra una vez más, porque a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. La gente está en un desenfreno increíble, pastor.
Hoy decía uno de los legisladores, de los gobernadores, no sé si era de la Florida, que la gente ha cogido de ir a la playa ahora con esto del coronavirus como si nada estuviera pasando. La gente anda tan feliz y de repente 1, 2, 3, 4, 5 de una misma familia caen a un hospital agarrado con este virus y a punto de morir. Y él decía, es que ya no sabemos qué hacer para que la gente se controle. Nuevamente vamos a tener que levantar todas estas prohibiciones, pero me pregunto yo, ¿será que una persona normal no entiende que es peligroso estar exponiéndose sin máscara y mucho más peligroso estar exponiéndose donde hay un montón de gente que ni siquiera sabe uno quién de todos los que están ahí es el portador de ese virus? Pero la gente está viviendo así, como zombie. La gente está viviendo como atontada, como que no reaccionan, como que han perdido la facultad del pensamiento, no analizan, no pesan nada y ellos están viviendo por vivir. Y esto era lo que Pablo le decía a Timoteo, que esto era exactamente lo que iba a ocurrir en los postreros tiempos y nos estamos dando cuenta que el mundo está así, podrido. Y al ver la putrefacción de cómo está el mundo, yo no sé cómo hay gente que todavía pueden esperar que este mundo resista más de lo que estamos viendo ahora. Porque si viene algo más feo que lo que estamos viendo ahora, yo no lo quiero ver. Yo quiero que el Señor me levante ya y me lleve a su presencia. Porque con esto que estamos viendo, con esto que se está dando, ver este montón de hombres besándose uno con otro, todas las redes invadidas de homosexuales, de lesbianas. Usted no puede poner un canal de televisión, usted no puede ver absolutamente ningún programa en la televisión que no tire hacia esa conducta homosexual. Y esto quiere decir que esto es parte de la normalidad anormal del mundo. Y la gente dice, bueno, el que no se sujeta a esa proyección, que sufra la consecuencia. Y nos estamos dando cuenta que poco a poco, muy sutilmente, ellos están imponiendo su aberrancia ante la normalidad del mundo. Y usted se imagina 1 año más, 2 años más, si el Señor no llegara a venir, ¿cómo va a estar esta humanidad, Pastor Mena? Definitivamente que lo que espera a la humanidad, a la sociedad, bueno, ya las cosas notemos que han cambiado en un sentido. Cuando la Biblia nos enseña, o vemos nosotros más que nada con esto del coronavirus, hay una nueva, lo que se conoce como la nueva normalidad. De ahí vemos los cambios ya. Las cosas ya no son ni serán como eran antes. Hay cambios, totalmente cambios radicales en la vida del ser humano. La pregunta es, ¿hasta dónde van a llegar estos cambios en la vida nuestra? Pero viendo esto, Pastor Juan, que estamos mirando, hay una razón, y permíteme por un momento, quiero buscar algo aquí. Una cosita que quiero buscar, porque el texto dice de esta forma, o en esta cierta forma, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Bien decías qué pasó. Y lo que ha pasado es que el hombre ahora no puede discernir. Hay un manto de tiniebla sobre sus ojos que no le permite comprender o que la luz del evangelio le llegue
y que él pueda entender las cosas cabalmente. La pregunta que uno se hace, ¿cómo es posible que los hombres actúen de la forma en que están actuando ahora? Segunda de Corintios 4:4. Ahí está. Léalo, Pastor Juan, y disculpe que le pida que lo lea. Ajá, ahí se lo leo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio Así de la es. gloria de Cristo, Así el es. cual es la imagen de Dios. Ahí está la verdad. ¿Por qué los hombres actúan así? Aunque la gente no entiende eso. Si usted le pregunta a mucha gente que anda haciendo todo lo malo y anda en su bandolería, le van a decir que sí, ellos son creyentes, que ellos no están con el maligno. Pero ahí nos dice la palabra que es el maligno le tiene el entendimiento entenebrecido. No pueden ver, están en tiniebla y ven las cosas que hacen como cosas normales, no son extrañas. Un ejemplo, hoy en día para un hombre tener su esposa, su amante y su querida es normal. Si no anda de esa manera es porque no es hombre. Santo. Y nosotros sabemos que es el error más craso y más grande que pueda haber en la vida humana. Pero si le preguntas, ¿tú amas a tu esposa? Él va a decir, sí, yo la amo a ella. Santo. Y pregúntale, ¿amas a la querida? También la amo a ella. Y al amante también la amo a ella. Ay, ese hombre está lleno de amor. Totalmente. Pero nosotros sabemos que tú no puedes amar a una persona y a la vez traicionarla. Es una cosa ilógica. Pero así es como el hombre ve las cosas. Nota que él justifica, el ser humano justifica la borrachera. No, es que tú sabes, uno trabaja y uno tiene que tirarse de vez en cuando unos traguitos, llama la gente. Pero no es traguito porque se la pasa toda la bendita semana de lunes a lunes metiéndole al frasco. El domingo se la pegó, entonces el lunes va a cortar y cortando se pega otra vez. Así que el martes vuelve a tratar de cortar otra vez y la cosa sigue y sigue y sigue. Pero no lo ve como algo malo. O sea, yo me porto bien, yo estoy en mi casa, pero la familia está viendo eso. La familia está afectada económicamente porque los chavos se lo están gastando en el licor, pero todo lo ven como lo normal. Y es allí donde Isaías trató de enfocarle a la gente y decirnos, hay de aquel que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Siempre la gente buscará una justificación del por qué actúan de tal o cual manera. Esa es la mentalidad de la gente, tristemente y dolorosamente. La gente actúa como si fueran zombies, como si fueran marionetas que están siendo manejadas, pero ellos no se dan cuenta de eso. Pero Pablo nos dice en los Corintios cómo es el asunto. El enemigo, el Dios de este siglo, y Jesús lo identificó de esa manera. Ahí viene el príncipe de este mundo, dijo Jesús en Juan, y yo no tengo parte con él, nada que ver con él. Y lo declara como el príncipe. Y cuando es el príncipe, ¿por qué? Porque tiene gobierno, tiene autoridad y tiene poder. ¿Y por qué la tiene? Porque los hombres le han permitido eso en su vida. La gente actúa porque así le han abierto puerta al enemigo y él tiene el control de su vida y entonces los inclina a hacer lo que ellos quieren. Para nosotros y para mí en especial no es extraño porque era la vida que vivía también, pero gracias a Dios el Señor llegó y rompió esa atadura, me abrió los ojos y pude comprender la verdad de la vida y por eso hoy le sigo y le sirvo después de 42 años, casi 43, estamos siguiendo al Señor. Pero la gente está de esa manera, su entendimiento está entenebrecido. Por eso la gente ama todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Usted y yo somos bichos raros, y disculpe la palabra, pero se nos mira como bichos raros. ¿Por qué? Porque actuamos diferente, bajo criterio y principios totalmente diferentes. Usted jamás pensaría en traicionar a su esposa,
Jamás está eso en mi mente tampoco. Usted jamás abandonaría a su familia por irse con otra persona. Jamás lo pensaríamos hacer. ¿Por qué? Porque a nosotros el Señor nos abrió el entendimiento y hemos comprendido la verdad de Dios, más el enemigo así tiene al mundo y al mundo le gusta eso. ¿Cómo es posible? Y uno se pregunta, pero qué aberrante ver a dos hombres, y lo vi en estos días en Colombia, en un pueblo, se casaron y ellos, uno justificaban, decía una señora, no, pero pues cada uno tiene derecho para hacerlo y si se gustaron, pues. Pero decía un hombre, bueno, ellos escogieron eso, pero decía, lo triste de esto es que nos indica que la humanidad se va a acabar, porque esa gente nunca va a poder procrear hijos y aquí se acaba esta situación. Y yo decía, hombre, pero con su razonamiento lógico ahí pudo captar la situación. Pero para los hombres lo normal, que dos mujeres se besen y se abracen. Óigame, Pastor Juan, eso es algo terrible. Cuando hay tantos hombres y que dos mujeres se busquen porque ellas dicen que se aman. Eso no puede ser amor. Eso es un acto aberrante. Eso es contra naturaleza, totalmente contra naturaleza. Pero los hombres lo quieren ver y presentar o proyectar como lo normal. Y eso es lo que se espera a la sociedad en nuestros días, que se acepte este hecho y se viva como si fuera algo normal, común y corriente. Horrible, horrible. Y eso la palabra dice que esto es lo que vamos a tener en los últimos tiempos, que son estos tiempos donde estamos viendo todas estas aberraciones, donde la gente está peleando, las mujeres más que nada, y las jóvenes peleando el derecho porque dicen que su cuerpo es suyo y pueden hacer con su cuerpo lo que le da la gana. Entonces ellas pueden abortar fácilmente, asesinar a un bebé, un inocente, porque no se cuidaron. ¿Por qué no quitaron la calentura que tenían encima? Ahora que tienen la responsabilidad, lo más fácil es sácatelo. Eso es algo terrible. Eso es no tener conciencia. Eso es gente insensible, como dice, sin afecto natural. Y es lo que vemos, porque cuando una persona pelea por casos como estos, de un asesinato de un infante, ese te mata sin ningún rubor, tranquilo, como que matar a cucaracha. Así está el corazón de los hombres. Y está así porque el enemigo tiene la mente de ellos cauterizada, está totalmente cerrada, está en tinieblas totalmente, que no sabe distinguir lo que es bueno y lo que es malo, tristemente. Yo lo que creo, Pastor Mena, es de que Cristo viene, ¿no? Y como Cristo viene, todas estas cosas tienen que darse para evidenciar, ¿no?, el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué una sociedad acepta una proyección tan sucia y aberrante como el acto de homosexualismo, de lesbianismo o de todo estos géneros distorsionados? Es porque la misma sociedad en sí no tiene autoridad moral. Los presidentes robándose los recursos, los políticos robándose los recursos, y así vemos a la gente, a la sociedad que está envuelta en una y en otra situación decadente. Entonces eso les resta a ellos esa autoridad moral para levantarse y decir, no, acaban de quitar al presidente de Perú, porque le probaron que cuando era concejal o diputado estaba metiéndole mano, ¿verdad?, presupuesto y cosas, y él ni siquiera se ha levantado a pelear, porque él sabe que la gente tiene evidencia. Ahora, cuando se pierde en la sociedad esa autoridad moral, ¿por qué los padres no le dicen nada a sus hijos cuando vienen con minifalda o con arete o pintado de litic
y en vez de Ramón se llaman Ramona o de Juan se llaman Juana, porque muchos de estos padres también, como usted lo decía, tienen querida, tienen novia, están en droga, en alcohol, y ellos mismos han distorsionado la imagen de Dios dentro de su familia, y al no tener una autoridad moral, ellos no pueden decirle al niño, no, aquí usted es hombre, mientras vive en este techo. Pero como no hay autoridad moral, ellos se sienten las personas menos indicadas para reclamar o hablar o poner en orden las cosas. Es más, hay otros que se llegan hasta la violencia y golpean y matan a esos hijos que se han transformado en el camino en homosexuales o lesbianas, y esto no tiene que ser así. Pero lo que trato de ilustrar es que como se ha perdido esa autoridad moral, la autoridad moral ha desaparecido de nuestra sociedad, de nuestra familia. Padres que van a la iglesia y enseñan a sus hijos a tomar licor. Padres que van a las iglesias y enseñan a sus hijos a ser infieles, porque sus hijos lo han sorprendido con otras mujeres o con otros hombres, pero van a las iglesias. Entonces toda esta cosa va mermando, ¿verdad? Lo que es la autoridad moral del individuo. Entonces la gente se para dentro de la plataforma de decir, bueno, mi papá no es quien para decirme a mí, o mi mamá no es quien para decirme a mí, porque mi papá y mi mamá ambos traen o arrastran un rabo de paja. Entonces, como se perdió esa autoridad moral, no hay quien se levante. Por eso que la iglesia tiene que guardar la santidad. Y por eso que el hombre y la mujer de Dios tienen que mantenerse bajo la plataforma del orden y del modelo de Dios, porque es la única persona que va a poder levantarse en contra de todos estos argumentos sucios e irrelevantes que se levantan en contra de lo que Dios estableció. Y Pablo lo decía a Timoteo, es que la sociedad va a perder su autoridad moral. No hay quien. Es más, el mismo Señor dijo que la justicia del hombre se iba a convertir como en trapo de inmundicia delante de él. Y todo esto es el producto de una mente reprobada. ¿Y por qué un ser humano llega a la reprobación de su mente? Cuando ha decidido darle la espalda a Dios. Mucha gente piensa que yo no voy a la iglesia, no me congrego, no me interesa nada con Dios y le estoy haciendo un daño a Dios o a la iglesia, y no es así. Dios sigue siendo Dios y la iglesia sigue siendo la iglesia de Dios. Pero tú, al darle la espalda a Dios, Dios también te da la espalda a ti. Porque si hay alguien que tiene dignidad, de Dios. Y este mismo apóstol Pablo lo decía en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1. Por cuanto ellos decidieron no amar ni honrar a Dios como a Dios, sino que la honra y la gloria de Dios se lo dieron a ganancia deshonesta, hombres, mujeres, aves, cuadrúpedos. Dios también se apartó de ellos y le entregó una mente reprobada para que hicieran cosas que no convenían. Y aquí es donde estamos viendo. Entonces Satanás, que es un experto en pescar en río revuelto, cuando ve que las personas caen en esto de mente reprobada, le pone una venda y lo vuelve ciego. Y al llevarlo ciego, ellos no pueden caminar viendo el camino. Así que Satanás muy gentilmente le manda un demonio para que lo guíe. Y esto es lo que estamos viendo en la sociedad. Y esto es lo que dice 2 Corintios 4:4. Que el príncipe de este mundo, el rey, el Dios de este mundo, o sea, Satanás, lo ha vuelto ciego, lo cegó. Y ellos comienzan a ejercer de una manera tan distorsionada. Yo estaba viendo una noticia también que me llamó la atención, porque todos eran jovencitos de 20, 19, 18 años. Todos salieron vestidos de negro con capuchas, llevaban una cruz al revés, la estrella satánica, y cuando el periodista lo para y le dice,
¿quiénes son ustedes? Y ellos dicen, nosotros somos adoradores de Satanás. Un montón de niños que ni siquiera saben bañarse bien, pastor. Un montón de niños que todavía viven refugiados en la casa de sus padres. En una marcha de protesta al presidente Trump y en apoyo al nuevo candidato Biden. Y yo, estos muchachitos, ¿quiénes son? Ahora, ¿por qué el papá o la mamá no saca la correa y le mete un correazo para que se dejen de estar en tanta tontería? Porque los padres no tienen autoridad moral. Cuando se pierde la autoridad moral, se pierde también la autoridad como padre y la autoridad como madre. Cuando tú como padre no eres un ejemplo en tu casa, tú no puedes exigir orden. Es que el orden no se exige, el orden se gana. Y el orden se ha perdido, porque el orden es el modelo que Dios ha dejado a la humanidad para que aprenda a conducirse. Pero la humanidad ha querido el libertinaje, ha querido el pecado, ha querido lo que el mundo ofrece, y lo que menos quiere la humanidad en este tiempo es hacer la voluntad de Dios, ni buscar a Dios, ni guardarse en santidad. Ya bien usted lo dijo, Pastor Mena. A usted lo miran como un viejo que está fuera de todo contexto. A usted lo miran como una persona obsoleta, ya pasada de moda. ¿Por qué razón? Porque no lo ven en la cerca de su casa, con la barriga afuera, con una toalla en el cuello y con un cigarro. O no lo ven en la cerca de su casa, sentado escuchando música sucia, perreando a esta edad. Ya usted, si perrea, va a ser un perro viejo. Usted no va a poder ni perrear bien porque le va a salir dolores en los huesos. Pero a usted lo ven como un hombre raro porque no lo ven perreando ni entrando en esa dimensión sucia y con una botella de ese correrano en la mano. Al contrario, ese viejo está loco, míralo todos los domingos. Sale con su esposita 1 hora y media, 2, 3, hasta San Carlos, a ir a predicarle a un grupo de gente y regresar. Mira, este viejito, en vez de estar gozando la vida, mira en lo que anda. Porque a lo bueno llamarán ¿qué? Malo. Y a lo malo llamarán bueno. ¿Por qué razón? Porque ya ellos, en su reprobación de mente, no tienen habilidad nada más que practicar cosas, como dice la Biblia, que no convienen. Los micrófonos son tuyos, mira. Definitivamente que es una tristeza. Tocaste algo que quería esta noche pues tocar también, y tiene que ver con esos jóvenes que hablaste, que no solamente se dan en un caso, en muchos casos tenemos ahora que la música que muchos están escuchando son músicas definitivamente que vienen inspiradas del mismo infierno. Nada que ver con, ejemplo, la música de antes. Pues había un mensaje en la música de antes. Sé que recuerdas algunas de boleros que la gente escuchaba, que tenían una letra que pues llegaba en cierta forma. Hoy encontramos gente escuchando música tipo rock. Y recuerdo un caso específicamente porque los padres del niño, como dijiste, de este joven, porque ya era un adolescente, los padres de él eran cristianos, iban a la iglesia. Le regalaron un equipo de sonido para su cuarto. Y ese muchacho se pasaba todo el día en el cuarto escuchando música. ¿Y qué tipo de música ese muchacho escuchaba? Los padres nunca se dieron cuenta hasta el final. Escuchaba música heavy metal, donde había un mensaje subliminal que le decía al muchacho: ve y mátate, quítate la vida. Y el mensaje fue tanto
que el muchacho se quitó la vida. Cuando esto sucede, los padres preocupados por qué ese muchacho se suicidó, por qué se quitó la vida, y entran un día a la recámara del muchacho y empiezan a escuchar lo que ese muchacho escuchaba, y ahí estaba el mensaje. Le estaba diciendo: ve y mátate. Ese mensaje, cuando tú agarras el disco y lo pones al revés, se escucha que son canciones dedicadas al enemigo también, y que tienen ese mensaje, lógicamente, que fue de muerte. Es una tristeza lo que nosotros estamos viendo en nuestros días, como muchos jóvenes acaban de encontrar una joven. Hacía 2 semanas estaba perdida, no sabían dónde estaba, y encuentran su resto y descubren que fue sacrificada por una secta satánica compuesta de muchos jovencitos. La usaron a ella como una virgen para ofrecérsela a nuestro enemigo. ¿Cómo es eso? Uno se pregunta, ¿cómo es eso, Pastor Juan? Pero es lo que está ahora mismo rondando este mundo, esos tiempos peligrosos, y tristemente muchos padres desconocen esta realidad, totalmente la desconocen, no saben con qué se van a encontrar. Había un muchacho que lo acusaron allá en Estados Unidos, había matado a 2 niños, y empezaron a buscar y finalmente descubrieron que era él con otro grupo de muchachos que él seducía. Pero en el colegio fue que él tomó a estos muchachos y a estos niñitos de 8 y 9 años, los mató como un sacrificio. Y lo más triste, Pastor Juan, lo llevaron a la justicia y por un tecnicismo quedó en libertad. Él y los otros muchachos que también lo acompañaron a cometer ese crimen. Wow, esas son las cosas que están pasando en este tiempo, como el apóstol Pablo dijo, tiempos peligrosos, tiempos difíciles que nos tocaría a nosotros enfrentar, porque esta situación no solamente son situaciones cualquiera, no son situaciones duras, estresantes, difíciles, pero que nosotros tenemos que afrontar. Y este mensaje de hoy es un llamado de atención a los creyentes, porque muchos andamos en el aire, andamos como en el espacio sideral, todo ese espíritu, y no nos damos cuenta de las cosas que están alrededor nuestra, que el enemigo, como la serpiente, nos está envolviendo y está envolviendo a la familia y está destruyendo a mucha gente que realmente estaba en la casa de Dios, pero no tenía una experiencia real y personal con el Señor. Entonces, es un llamado de atención que entendamos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos, como dice la palabra, peligrosos. Hay letreros que uno va por cuando hay un camino, que el camino se termina o que está en reparación, ponen un letrero que dice peligro, danger, hey, stop, para. Y hay muchos que andan despistados y siguen de largo, y al final se destrozan la vida. Y eso es lo que estamos viendo, y en la iglesia del Señor está pasando. El enemigo está atrapando a muchos jóvenes y adolescentes de la iglesia, y de niños también, porque lo están envolviendo en este tipo de cosas. Aquí en Panamá, en la escuela, en el colegio secundario, está lo que un grupo, los famosos góticos, no sé si conoces a esa gente, esos jovencitos se visten de negro. De negro, sí. Con las uñas pintadas de negro, y tienen sus reuniones en los cementerios. Y a veces los creyentes, los padres, se dan cuenta de que sus hijos andan vestidos de esa manera, y es moda sin entender que esos muchachos están entrando
Los padres están más perdidos que el hijo del Invermena. Los padres, la realidad hay que decirla, los padres están en otro mundo, Pastor Mena. A los padres le están robando a los hijos en su nariz. Es más, los mismos padres son colaboradores de esto. ¿Cómo tú eres un creyente, un cristiano? Se te aparece tu hijo con una mujer a tu casa y tú no le preguntas de dónde viene. Eso no es una bicicleta. Eso no es un... Y de repente está viviendo ahí junto con la mujer y tú ni siquiera averiguas qué pasó, pero tú eres supuestamente a tu manera cristiano. ¿Cómo tu hijo llega borracho a la casa? ¿Cómo tu hijo toma alcohol delante de tu narices y tú como un hijo de Dios, tú no le dices absolutamente? A veces los padres mismos son los causantes de toda esta desgracia. Y esta cosa hay que decirlo. Este programa se llama Sin Pelos en la Lengua. Ahí dice el apóstol Víctor Rivas, correcto, doctor González. Así mismo es. Así mismo es. A veces los padres están más perdidos que el hijo del Inver. Los hijos vienen tatuados, marcados, y tú no le vas a exigir a tu hijo una explicación. Vuelvo y le digo, es que como se perdió la autoridad moral, es que tus hijos te conocen algo. Y al conocerte algo, tú no tienes esa autoridad para poner orden en tu casa. Porque el primer causante del romper el orden fuiste tú mismo como papá. Los micrófonos son tuyos, Mena. Decía Pastor Juan que esto es como el caso de Elí con sus hijos. Y él era el sumo sacerdote, o sea, el líder principal, pero despreocupado por lo que los hijos hacían. Y los hijos andaban en toda sinvergüenzura habida y por haber. Y él posiblemente le daban razones. Hey, tu hijo anda en esto, pero son muchachos tan jóvenes. Ellos van a cambiar más adelante. Más adelante serán los mismos diablos y peor de lo que eran. Entonces yo creo que sí hay que hacer un llamado de atención hoy y un gran llamado de atención a los padres de familia cristianos. Usted no puede perder la autoridad en su casa y la pierde cuando usted da mal testimonio. Esa es la realidad. Como dice el pastor Juan, cuando usted pierde la autoridad moral porque sus hijos saben de cosas que no son correctas, pero que usted las está haciendo, aún yendo a la iglesia, aún llevando Biblia, aún dice que usted ora, pero usted está haciendo cosas que no son correctas y por eso ha perdido la autoridad sobre sus hijos. Necesitamos que como padres cristianos en este tiempo peligroso en que estamos viviendo se dé un real testimonio. Hay una realidad, Pastor Juan, que no podemos negar. Y la realidad es que muchas veces tú puedes ser el mejor padre cristiano, pero esos muchachos van a tener que vivir su propia experiencia. Este es el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo a su papá, dame lo mío, que voy por fuera. Aunque el padre se presenta y la Biblia lo marca, era un padre responsable, un hombre, pero el hijo quería experimentar calle y tuvo que dejarlo. Pero al final él tiene que reconocer el gran error que cometió. Y ahí es donde está la palabra del Señor que nos dice en Proverbios, instruye al niño desde pequeño, porque cuando fuere viejo no se va a apartar del camino. Él va a reconocer al final su realidad. Pero hay cosas que usted puede impedir y evitar que su hijo caiga en eso. Usted puede convertirse en un tropiezo para un estorbo, más que tropiezo, un estorbo para eso. Es cuando usted muestra con el ejemplo, no con las órdenes. Es que yo soy tu papá y tú me tienes que obedecer. No, así no es el asunto.
es con el ejemplo. Porque algunos le dicen a los hijos, no hagas lo que yo hago. Pero ¿cómo es eso? El modelo es importante y usted como padre de familia tiene que ser un modelo para sus hijos. Que ellos vean en usted que usted camina correctamente. Entonces eso a ellos los va a inspirar, los va a motivar y va a impedir que ellos caigan en tantos errores en su vida. Eso es necesario e importante que los padres cristianos los hagan. Vuelvo a decir y usar esta palabra, son tiempos peligrosos. No son tiempos normales o cualquiera, no. Ha cambiado el mundo, ha cambiado, pero no para bien, sino para todo lo contrario, para mal. Entonces, con más razón, los padres tienen que ser más responsables que lo que han sido hasta ahora. Tienen que darle tiempo también, porque aquí, Pastor Juan, hay un gran problema y tenemos que decirlo. Porque está el otro extremo, padres que solamente van a la iglesia y se dedican a la iglesia y están en la iglesia, todo ayuno, toda vigilia, y no sacan un tiempo de calidad con sus hijos. Eso es una realidad que hay que mirar también. El padre tiene que aprender que tiene que darle, sí, un balance. Eso es importante en la vida y darle tiempo de calidad a su familia también. Porque usted no puede tener a esos muchachos zampados los 7 días de la semana en la iglesia. No, ese muchacho se va a rebelar. Va a llegar un tiempo que se va a hastiar de las cosas de Dios. Se dele tiempo de calidad. Saque un momento, llévelo de paseo, de excursión, que ellos disfruten de la naturaleza, que vayan a la playa, vaya con ellos al río. Ahí estarán, disfrutarán un tiempo con la familia. Y no pensar que es iglesia, 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 iglesia. Hay que aprender a tener lo que bien mostraste, Pastor Juan, ese balance en la vida. Sí, la iglesia es importante, sí es necesaria, pero hay tiempo para la familia y tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Que los hijos sepan, mi papá piensa en nosotros. Mi papá nos lleva a pasear. Y marque eso, la vida de esos muchachos siempre. Eso es importante, Pastor. Desde Nicaragua, Pastor Mena, la hermana Gloria R. Martínez. Dice, bendiciones desde Nicaragua. Muy buen mensaje. Ojalá todos los padres lo escuchemos. Qué bueno. La hermana Lisette Noyola dice, la moral de los padres cristianos es tan mediocre que no tienen la plataforma moral para señalar el pecado en sus hijos y corregirlos. Wow. Ahora, súmale a esto que estamos en los postreros días. Y súmale a esto que el carácter mismo dentro de la sociedad. Es que si tus hijos no ven una diferencia entre el mundo y Dios en tu casa, lo vas a confundir. Y muchos de los hijos nuestros, como tú dices, salen a una edad a darle la vuelta al mundo, ¿eh? Pero quiere que le diga que el mundo a la postre no le agrada porque no es lo de ellos y porque ellos no van a encontrar satisfacción. Se mueven como los demás por instinto, ¿verdad? Salen, dan vuelta, corretean y patalean y luego llegan a la conclusión que en la casa de su padre la pasaban mejor y regresa. Pero que cuando los hijos no ven una diferencia entre el mundo afuera y el mundo en la casa de mi papá, que es un hombre de Dios, el mundo afuera o el mundo en la casa de mi mamá, que es una mujer supuestamente de Dios. Y luego los muchachos dicen, bueno, si el mundo es así, si el mundo es asado, y yo le estoy viviendo con mis padres que están todo el día metidos en la iglesia, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Ahora, eso le vamos a sumar el plus de los días terribles que estamos viviendo, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y luego vemos a estos muchachitos marchando en esa manifestación de Satanás sin saber quién es el diablo, pero solo por llevar la contraria. Sin saber en realidad que una vez que tú incursionas
en ese camino con el diablo es lo mismo que con el narcotráfico. El único que te saca con vida es Dios. Porque te aseguro que esos muchachitos, aunque lleven la cara pintada y esa capucha negra, ellos no saben ni siquiera quién es el diablo. Y el día que se le aparezca el diablo, se hacen pipí en los pantalones y se mueren. Le da un infarto, pero solo por llevar la contraria, por ir en la corriente de la sociedad, porque así es la sociedad. Todo lo malo es lo que vende. Usted mira las novelas, los programas, narcotráfico, violencia, muerte, sexo. Usted no puede encender ningún televisor, ninguno, nada. Aún en las cómicas, los cartoons de los niños. Todo es suciedad, vulgaridad, sexo, porque eso es lo que vende. Ahora, imagínese que su niño abra la puerta de su cuarto y usted, que es su papá, pues, sin querer queriendo, su hijo lo ve ahí, viendo cosas que usted no debe de ver, y de repente quiere cambiar a toda velocidad el canal. Usted le está dando indicio a su hijo que usted está viendo algo que usted no quiere que ellos vean. Porque los niños de este tiempo son hasta más sabios que los viejos que estamos ahora aquí. Y luego cuando usted se va al trabajo, su hijo agarra el control y resetea y mira todo lo que usted estaba viendo. Y se da cuenta que papi, en vez de estar leyendo la Biblia en el cuarto, estaba viendo películas triple X en la casa. Entonces, ¿qué autoridad moral tú tienes? ¿Cómo te levantas tú si tú mismo has creado una atmósfera de suciedad en tu casa? Entonces uno tiene que estar bien claro, porque todas estas cositas son las que le abren al enemigo ese dominio para volver ciego a la gente. Y por eso que el mundo está caminando así. Mira este caso del líder de esta secta, porque esto es una secta de la luz del mundo. Hoy sale en la noticia que están apareciendo testigos y que no solamente él, sino toda la cúpula, todos los líderes de esa organización, independientemente de en qué lugar estaban, si en Estados Unidos, El Salvador, México, Centroamérica, Panamá, no importa dónde estaban. Todos los líderes de la secta estaban familiarizados a esto de estar teniendo relaciones con menores y de estar negociando a las menores con los famosos tratos de blanca. Y ahora se está soltando toda esta maroña, porque no hay nada que se haga en oscuridad que pertenezca o que permanezca en oscuridad, sino que tarde o temprano todo va a salir a la luz. Ahora, ¿cómo queda ese montón de niños de esa secta que se llama la luz del mundo? Cuando sus líderes van a ser apresados, porque el cabecilla ya está aquí en los Estados Unidos y le pusieron $900 millones de fianza. Wow. Para que no salga ni en esta vida ni en la otra. Pero ¿cómo queda esa juventud? Es más, los medios de comunicaciones amarillistas, sucios, estos que tenemos, esas son las noticias que cogen y la repiten, y todo el día estuvo esa noticia en la televisión. Y todo el mundo viendo, y los jóvenes viendo, y la gente que no está bien de la cabeza viendo, y la gente con mente reprobada viendo. Pero ellos no dicen que eso es una secta. Ellos dicen el líder religioso de la iglesia La Luz del Mundo. Entonces nos asocian a todo en el tamal, y la gente que no está muy bien dentro de lo que es sus facultades mentales dice, entonces para ir a la iglesia, mira, si todos son unos pícaros o todos son unos bandidos. Entonces Satanás le sigue tirando, verá, pajita para que se haga el incendio un poquito más grande. Y esto, como no tienen estabilidad porque están cegados, están adormecidos y drogados por el Dios de este mundo, entonces tienen suficiente aval para decir yo no tengo que hacer nada en la iglesia. Pero esto lo digo el apóstol Pablo a Timoteo. Según de Timoteo 3 dice que esta va a ser el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Personas que amarán los deleites más que a Dios. Y lo estamos viendo. Gente que dejó a Dios por meterse a borracho ahora.
Gente que dejó a Dios por estar teniendo sexo sucio ahora. Gente que dejó a Dios porque quiere estar en el mundo ahora. Y es que la Biblia se cumple. Es que la Biblia es perfecta. La Biblia es una regla infalible de fe y de conducta y es la verdad de Dios porque toda la escritura fue inspirada por Dios. Por eso que no hay que sorprendernos. Y alguien me decía, pastor, ¿no vio lo que publicó la hermana fulana? O mire cómo está. Y le digo, no se preocupe por eso. Es más, ni siquiera pierda su tiempo viendo eso. Póngase a leer la Biblia. Estudie hebreo, estudie griego, así como el pastor Mena. Pero no esté viendo esas publicaciones, porque la gente está sacando a relucir el monstruo que estuvo dormido en ellos. Y que ahora se ha despertado porque estamos en los postreros tiempos. Ya Cristo está por venir y el mismo Señor ha separado el trigo de la cizaña, los cabritos de la oveja, y Él va a agregar a su casa solo los que han de ser salvos ahora. Pero nos estamos dando cuenta que mucha gente se ha convertido abiertamente en apóstata, gente que estuvo en la iglesia, gente que profesó una religión. Ahora están en el mundo como pescaditos en pecera, en su hábitat, ahí contentos, chapuleteando y disfrutando y diciendo, wow, aquí es donde encuentro satisfacción. Sí, es verdad. Porque cuando uno nunca nació de nuevo, el mundo no salió de nuestra vida. Es más, en las cosas de Dios nos sentíamos ahogados, obligados, forzados. Porque como no habíamos vuelto a nacer, estábamos en un hábitat distinto a la nuestra. Como el perro que va a su vómito, a lamerlo de nuevo. O como la cerda lavada. Pero ese mismo ejemplo se lo dejamos a nuestros hijos. Y se lo dejamos a nuestros nietos. Y luego nuestros hijos se casan. Y se conducen de esa misma manera. Y luego nuestros hijos tienen esa inclinación de homosexuales. O de borrachos. O de drogadictos. O de criminales. Y luego estamos dándonos golpes en el pecho cuando la semilla torcida la sembramos nosotros. Pero Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te escuchan y a los tuyos, porque son 4 generaciones que vas a destruir, 4 generaciones, pero puedes dejarle 1000 años de bendición a los tuyos si decides plantarte como un hombre y una mujer de Dios correcta bajo el modelo de Dios. Y no podemos esperar de este mundo nada más. Mira, yo de este mundo no me sorprende absolutamente nada. Alguien también me dijo, pastor, mire qué noticia más mala. Salió un grupo de estos gruperos en el Estado de México y después de la fiesta lo agarraron y le hicieron una intervención al carro y los mataron a todos. Parece que no les gustó lo que cantaron. Pero ¿quiénes son los culpables? Esa misma gente que se presta para cantar canciones de narco y narcocorrido y esas canciones tan feas. Bueno, ahí estuvo alguien que no le gustó que cantó, a lo mejor era de la banda opuesta o alguien le sopló que estaba cantándole al narco de la esquina. Y lo intervinieron y lo mataron a todos los músicos que estaban en el carro. Los familiares llorando, la gente no entiende por qué. Pero el que siembra viento, ¿qué recoge? Tempestades. Y si yo estoy metido donde hay narcotráfico o donde hay narcomatones, entonces ¿qué yo espero? ¿Que me regalen una Biblia? ¿Que me den un Dios te bendiga o que acaben con mi vida de la manera que hicieron? Y eso es lo natural. Yo le decía al hermano, sí da dolor, pero no te extrañes, ¿de a dónde venían ellos? De tocar en una fiesta corrido de narcotráfico. Y entonces, mal le paga el diablo al que bien le hace. Y este es el carácter de los hombres en los postreros tiempos. No podemos esperar otra cosa. Lo único que tenemos que hacer nosotros es brillar como luz. Porque nadie enciende una lámpara y la pone abajo de una mesa. Tenemos que brillar como luz, marcar
posición vertical. Y el que no nos resiste un minuto de nuestra fe, nosotros tampoco le recitamos un segundo de su basura. Vamos a forzar a entrar a los que tenemos que forzar a entrar. Pero no vamos a dejar que esta gente nos convierta a su porquería cuando la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tenemos 10 minutos y los micrófonos son tuyos, Mena. Pensaba aquí, Pastor Juan, en un documental que estaba viendo, una entrevista también que hicieron a un satanista. Mostraron varios conciertos de música rock, heavy metal. Y en una de ellas, el cantante exhortaba a esa multitud, estoy hablando de miles de personas, donde él los instaba a que adoraran a Satanás. Y él decía en su proclama, el cristianismo nos tenía atado con sus normas, pero ahora somos libres. Y le decía a la gente, repita, ahora somos libres. Y la gente a coro repetía, estoy hablando de miles de personas, repetía lo mismo. Y después él decía, ahora vamos a adorar a Satán. Y ponía a la gente a que adoraran a Satanás. Y yo me decía, pero ¿cómo es eso? Es que la gente no tiene entendimiento. ¿Cómo yo voy a cambiar mi forma de pensar y decir que el cristianismo lo que hace es atar a la gente? Claro, el concepto de ellos es que cuando tú eres un cristiano y tú no vas a vivir en la misma disolución que viven ellos, tú vas a vivir una vida diferente, tú vas a vivir en armonía con los principios de la palabra del Señor. Entonces lo que ellos están buscando, que es lo que el hombre hoy en día busca más que nada, es vivir libres, haciendo lo que a ellos le da la gana, dándole rienda suelta a la carne, a sus deseos, a sus pensamientos. Y entonces eso lógicamente lo está convirtiendo, como dice la palabra, en hijos de ira, porque lo que están ganando es no otra cosa que la ira de Dios en su vida. Totalmente. Entonces, eso me impactó en gran manera. Yo decía, pero esa gente, ¿cómo? Es como, y uno se da cuenta en esos conciertos que la gente entra como en un tipo de trance. La gente en éxtasis. Eso mismo, esa es otra buena palabra. En un éxtasis así que la gente no distingue qué estoy haciendo yo. ¿Cómo yo voy a ponerme a adorar a Satanás? Está loco, ni en relajo quiero tener ese asunto. Pero la gente cae en esa situación. Eso es como la histeria colectiva. Todos al unísono y comienzan a expresar y según ellos a experimentar cosas. Y decía un satanista que lo entrevistaron que lógicamente ellos han aprendido a través de su experiencia de vida que Satanás es el bueno. Opa. Y yo decía, Dios, pero este hombre, ¿qué tiene en la mente? Dios mío. Y no solo él, pastora, así como él, hay millones de personas. Sí, señor. Y lo peor de todo es que estos jovencitos, vuelvo a decirte, a ciencia cierta no saben ni siquiera quién es el diablo, pastor. Entonces yo decía, pero este hombre que tiene en la mente, se él ha distorsionado la verdad de Dios por la mentira en su vida. Nosotros sabemos que el enemigo se presenta como ángel de luz. Él te va a ofrecer, como le ofreció al Señor, todo este reino te voy a dar, pero si postrado tú me adoras. Y lógicamente lo que estaba buscando era que el Señor se pusiera a su servicio, pero Jesús
sabiamente le respondió, claro, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestra adoración y nuestra honra es para nuestro Dios. Pero ellos lo miran del otro lado, porque ¿qué buscan? Muchos de estos cantantes de música rock, lo que buscan es la fama. Por eso empeñan su alma al enemigo, porque están buscando eso, buscando que el enemigo les dé esa exaltación que ellos necesitan, ese tiempito de gloria, porque todo pasa, todos lo sabemos. Y si notamos, Pastor Juan, muchos de esos famosos cantantes de rock, cómo terminan su vida, suicidándose, drogados hasta el fin, vomitándose. Sobredosis. Totalmente. Entonces, ese es el precio que le paga Satanás al que bien le sirve. Y por eso yo dije, yo tengo que entender esta realidad. Pero duele mucho ver cómo esa multitud de personas seguían al unísono todo lo que este cantante famoso les repetía. Y ellos ahí dándole. Entonces, mi consejo en esta noche es a esos padres: cuide a sus hijos. Dios te los dio. Son un regalo de parte del Señor para ti. Pero recuerda también que tienes una gran responsabilidad, porque Dios te va a pedir cuenta por ellos. Entonces, vive correctamente, sé un modelo, sé un ejemplo para tus hijos, para que ellos puedan seguir tus pisadas. El mejor regalo o la mejor herencia que les puedes dar a tus hijos no es dinero en el banco. No es el mejor regalo. El mejor regalo es la relación con su Dios. Y que ellos anhelen imitar a su papá y a su mamá, porque eran hombres y mujeres de Dios. Bendiciones. Qué bueno, qué bueno. Yo lo único que quiero decirle a la persona es: no miremos la normalidad del mundo como algo normal. Usted quiere saber cuál es la verdadera situación que el mundo está viviendo. Mírelo a la luz de la palabra. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted se quiere dar cuenta que las cosas no son tan normales como le quieren hacer creer. Entonces atrévase a tener una relación real con Dios. Y vamos a velar por nuestra familia, vamos a velar por nuestros hijos. Porque estos muchachos de repente piensan que lo saben todo y luego se encuentran con amigos que están peores que ellos, pues. Porque por lo menos nuestros hijos tienen la bendición de tener padres que temen a Dios. Pero muchos de sus amigos ni padres tienen. Y estos muchachos se han criado en la calle y piensan que lo que ven en la calle es lo único que hay, sin saber que atrás de todo esto, como decía el pastor Mena, hay un gran desbocadero que va a finalizar hasta con su vida. Cristo viene pronto. Acuérdese, el carácter de los hombres en los postreros tiempos es exactamente lo que estamos viviendo. Y como referencia, usted se dará cuenta que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Porque el único que trae libertad es Cristo. Si el Hijo del Hombre te liberara, tú serías verdaderamente libre. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Mena. Muchas gracias a los hermanos que han estado conectados, Omar. Muchas gracias. Que Dios los guarde. Acuérdese, busque a Dios, ore, manténgase cerca del Señor, lea la Biblia, congréguese y viva una vida en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Muchas gracias. Ojos van a ver, oídos van a oír. Ojos van a ver, oídos van a oír. La pronta llegada del fin, que no demora. You know who you know.